Bueno, seguimos contra viento y marea en este espacio libre como el viento. Déjeme saludar a alguien a quien respeto, a quien admiro. Es el maestro, el periodista José Reveles, periodista especialista en temas de narcotráfico, porque hay mucho que platicar con el maestro José Reveles. Don José, ¿cómo le va? Buenas noches. Vicente, muy buenas. Gusto en saludarte, a la orden. Oiga, don José, a ver, su punto de vista, su opinión acerca de este escándalo del gobernador de Tamaulipas, el panista Cabeza de Vaca, quien es señalado por delincuencia organizada y por uso de recursos de procedencia ilícita, por lo que están buscando su desafuero. Deme su opinión. Y también defraudación fiscal. Exacto. Pues ocurre que los gobernadores de Tamaulipas parece que se distinguen porque siempre ha habido una liga con, con operaciones de recursos ilícitos con los grupos del narcotráfico. No es el primero que está acusado, es el primer panista, porque antes eran solo priistas, pero ahora está en apuros porque se dice un perseguido político, y yo creo que es diferente decir eso que es un político perseguido, porque sus anteriores, sus antecesores, estamos hablando desde Cavazos Lerma, desde Manuel Cavazos Lerma, después Tomás Yarrington, después Eugenio Hernández. Tomás Yarrington está en Estados Unidos preso, Eugenio Hernández está en México esperando también que tal vez lo extraditen. Egidio Torre Cantú, que sustituyó a su hermano que fue asesinado. Todos ellos han sido señalados por estas actividades ilícitas. Entonces, no es raro que un gobernador de Tamaulipas, en este caso un panista, también sea acusado de esta manera. A él lo acusan desde el 2006, desde que entraba en la alcaldía, cuando empezaba su meteórica carrera, porque es un joven que apenas nació en el 67. Oiga, maestro, ¿qué conoce del caso? ¿Qué tan sólidas son las acusaciones que mucho hemos conocido a través de investigaciones periodísticas, pero que ahora la Fiscalía las lleva a la Cámara de Diputados para este juicio que se espera saque chispas? Pues yo creo que el hecho de que vaya a la Cámara de Diputados lo va a ayudar a él, porque de ahí tendría que remitirse el caso una vez aprobado, porque suponemos que va a ser aprobado a nivel federal, se va a nivel local. Y entonces el Congreso Estatal lo domina el PAN. Va a ser difícil que pase por ahí como cuchillo por mantequilla, ¿no? Y en caso de que también pase, todavía iría al tribunal, al tribunal local electoral. Entonces, tiene un par de tablas de salvación todavía, no necesariamente va a llegar hasta el juicio final. Me parece que hay algo que le ayuda en el sistema por el cual se da el desafuero de un gobernador. Maestro Reveles, ¿hay algún mensaje que se envía desde el gobierno con estos señalamientos, con esta solicitud de desafuero a Cabeza de Vaca? ¿Algún mensaje hacia los grupos criminales, a los políticos corruptos involucrados, de que no hay impunidad o de que las cosas cambiaron? ¿Hay algún mensaje y cuál es? Yo creo que el mensaje es que nadie va a quedar exento de investigación. No necesariamente eh, puede haber un castigo de la justicia, pero sí el castigo de la opinión, el castigo mediático ya está, de hecho, y se va a confirmar. Creo que se va a confirmar. En vez de que él pueda aportar pruebas en su descargo, pues se le va a confirmar cómo hizo operaciones con su familia, con su esposa Mariana Gómez Leal, con su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca, con su hermano, que es senador de la República, Ismael García. En fin, son empresas que él fundó hace tiempo y que no reportó las ganancias tampoco a la Secretaría de Hacienda. Estamos hablando de que reportó 6,000 millones de ganancias y tuvo más de 40,000. Entonces,
creo que eso ya lo coloca en una situación muy incómoda y por eso está pidiendo el auxilio de su partido, de sus amigos gobernadores que están en este grupo en contra de Andrés Manuel López Obrador para pues, salvar el pellejo. Pero creo que ya no lo va a salvar, la cara ya no la salva. Puede salvar el juicio, digamos, en la fiscalía, porque por lo que te decía, por cómo pasa por diversos filtros, ¿no? Pero él de alguna manera ya, ya se confirmó que fue socio de los Briviesca, que fue muy amigo de Calderón, se acusa de que incluso consiguió dinero para la campaña de Calderón, en fin, son varios elementos, además de los que están en la fiscalía, en los cuales se le puede juzgar. Además, híjole, qué difícil decir esto, pero es como la representación del político panista en el pantano. Por un lado, te señalan por presuntos vínculos con los narcos, con el crimen organizado. Por otro lado, te señalan como posible evasor. Y por otro, que no se nos olvide que también está señalado en la lista de los que presuntamente cuando era senador recibió sobornos para la votación de la reforma energética de Peña Nieto. Vaya fichita entonces. Él está en la declaración de Emilio Lozoya, en donde habla de quiénes de los políticos habrían recibido pues este dinero que fue la compra del voto, ¿no? Y uno de los principales fue justamente García Cervantes Cabeza de Vaca. García Cabeza de Vaca. Maestro Reveles, ¿cómo ves el impacto de la pandemia en el crimen organizado en México? Porque no sé si ha habido un reacomodo o una exacerbación del narco en México. ¿Cómo ves que ha afectado o no la pandemia al crimen organizado, al actuar ilícito en nuestro país? Ellos comenzaron teniendo problemas porque la falta de movilidad de la gente, etcétera, empezaron repartiendo despensas para hacer como labor propagandística. Lo hicieron en pleno día en Zapopan, lo hicieron en Guerrero, lo hicieron en Sinaloa, lo hicieron en muchos lugares como una forma de decir, bueno, nosotros seguimos presentes. Con el tiempo se han vuelto a acomodar. El narco mexicano es muy susceptible de acomodarse a las circunstancias, se renueva, no es estático. Entonces yo creo que el negocio sigue ahora floreciente pese a la pandemia, porque finalmente el principal mercado no es el interno, el principal mercado está en el exterior y me parece que los grupos más poderosos, como sería Sinaloa y como sería Cártel Jalisco Nueva Generación, tienen sus mercados preferentes, sus mercados fuertes en el exterior del país. Por supuesto que explotan lo que pueden en México, pero el negocio de Sinaloa está en Estados Unidos, el de Jalisco Nueva Generación está en Europa, está en Sudáfrica, está en Asia. Entonces, creo que ellos se han acomodado, se han adaptado y son capaces de continuar con el negocio transnacional. Aprovechando que nos acompañas en este espacio sin censura, José Reveles, déjame preguntarte, ¿vamos a ver chispas, vamos a ver cohetes, vamos a ver rayos y centellas en torno al caso de Emma Coronel? Te lo pregunto porque han salido reportes que Damaso López, el conocido como el licenciado, compadre del Chapo Guzmán, para salvar su pellejo, es posiblemente el que soltó la sopa y el que señala a la esposa del Chapo Guzmán. ¿Ante qué estamos con la detención de Emma Coronel y hacia dónde va pues esta telaraña del crimen organizado, refiriéndonos a Sinaloa? No, no fue posiblemente, seguramente fue Damaso López Núñez quien dio los detalles incluso de la participación, de la posible participación de Emma Coronel en la fuga de su marido de allá del altiplano, porque él habla de que personalmente él recibió dinero para comprar el terreno, le pidieron ayuda para
para conseguir todos los instrumentos, la excavadora, todo lo que sirvió para que el Chapo pudiera escaparse por este túnel de más de kilómetro y medio. Y él mismo también denunció, reveló cómo Emma Coronel, otros, los hijos del Chapo, los hijos de Alejandrina y de Griselda, sus hijos mayores, habrían participado para preparar otro escape después de que fue recapturado. Entonces estamos hablando de acusaciones muy graves en ese punto, pero más grave todavía haberla involucrado en la participación personal en asuntos de narcotráfico. Es decir, como yo no pienso que ella sea una jefa del cártel, ni cosa que se le parezca, ni una dirigente del tráfico internacional, pero sí fue una mensajera, una emisaria de su propio marido, con lo cual pues él demuestra su amoralidad, haber utilizado a la madre de sus gemelas para enviar mensajes, instrucciones y decir cómo debía operar en su ausencia el cártel de Sinaloa. Digo en su ausencia porque él estaba nuevamente preso. Entonces, creo que el pecado de ella fue ser tan fiel, ser tan leal con Joaquín Guzmán Loera. ¿Quién salvará a Emma Coronel o ya nada la salva? ¿No te escuché bien? ¿Quién salvará a Emma Coronel, maestro, o ya nada la salva? Ni el Chapo, ni ella misma, si decide hablar. ¿Qué salvaría a Emma Coronel? Hay dos posibilidades. Que ella se convierta en testigo también, como lo hizo Damaso. Lo veo no tan cercano porque ella ha demostrado pues fidelidad al Chapo por la razón que quiera, ¿no? Y la otra es que Estados Unidos anunció que le iba a quitar al Chapo sus ganancias que calculaba en 14,000 millones de dólares. Es muchísimo dinero y en ningún lado ha aparecido. ¿Por qué? Porque el Chapo ha guardado silencio, se ha declarado inocente, él ha dicho que no es el capo de capos, que el verdadero capo es Ismael El Mayo Zambada, en fin, ha eludido abrir la boca. Y por eso está condenado a cadena perpetua y algunos decenas de años más. Entonces, es posible que Emma haya sido capturada para presionar al Chapo, porque a Estados Unidos le interesa el dinero. No solo terminar con el tráfico, sino más bien recuperar el dinero, las ganancias de este trasiego de sustancias ilícitas. Y no lo ha podido hacer con el Chapo y ya estamos a varios años de que lo tiene Estados Unidos y eso no se ha conseguido. Quién sabe si lo quieren hacer a través de la prisión con Emma Coronel detenida, también en prisión. Y para cerrar, maestro, tu punto de vista, ¿por qué hasta ahora? He leído reportes de que las autoridades estadounidenses la vigilaban ya a Emma Coronel desde el 2011, si recuerdo bien lo que leí, y uno se pregunta por qué 10 años después la detienen, y es a través de las investigaciones del FBI, tengo entendido, y no necesariamente de la DEA. Sí, bueno, ella la acusan a partir de la fuga del Chapo y a partir de las declaraciones de Damaso, porque antes no había ninguna imputación con ella ni en Estados Unidos ni en México. Hay que recordar que tiene la doble ciudadanía, mexicana y estadounidense, pero digamos que la acusación es reciente. Pudieron haberla capturado si hubieran tenido consolidadas las pruebas, no sé si las tienen todavía evidentes sin lugar a dudas. La podían haber capturado durante las audiencias del Chapo, todo el mundo la vio, estaba ahí presente en cada una de las audiencias, incluso llegó a presentarse con todo y gemelas. Entonces, es obvio que no tenían todas las evidencias, todos los pelos de la burra en la mano para haberla capturado antes, y creo que es una captura tardía. Y me temo que tienen que demostrar sin lugar a duda alguna de que ella realmente participó, no solo fue una mensajera, sino habría participado pues, en alguna carga, algún pago, alguna entrega, alguna negociación de droga, porque de otra manera pues se puede caer esa acusación.
Maestro José Reveles, como siempre es un deleite escucharte en Sin Censura y que nos ayudes a analizar estos complejos merequetengues del crimen organizado, si me permites la expresión. ¿Dónde sigues escribiendo, maestro? ¿Dónde te apoya la gente? ¿Dónde respalda tu trabajo? Siempre buscando la verdad. Vicente, con mucho gusto, muchas gracias por la entrevista y realmente yo no estoy en redes, solamente estoy en mi correo, ahí lo tienen ustedes, jreveles44@gmail.com, ahí estoy. Te agradezco mucho y espero que nos saludemos muy pronto nuevamente aquí, maestro. Con mucho gusto, Vicente. Gracias, es el maestro José Reveles, periodista experto en temas del narcotráfico, a quien buscamos cuando se presentan estos casos que son verdaderamente interesantes. Bueno, hay bastante información